Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio de conversación sobre cultura pop que se graba desde el sur de Chile. Les habla Camilo Lenevax desde la ciudad de Valdivia, no sé si helada, sí, helada ciudad de Valdivia, pero hemos tenido peores, ¿por qué no decirlo? Y junto a mí se encuentra, como todas las emisiones, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? Hola Camilo, ¿cómo están gente? ¿Todo bien por acá? Bueno, recordarle a todas las personas que nos estén escuchando y que, bueno, que nos vayan a escuchar realmente que estamos en Instagram, Planeta Sapiens, también, bueno, estamos subiendo, como le hemos dicho, a YouTube también los episodios en Planeta Sapiens Podcast y, bueno, centrándonos en el Instagram, esta semana hemos subido unos videitos de recomendaciones. Camilo, por su parte, ha hablado, no en extenso, pero de forma así bien sucinta, bien clara sobre la serie La Jauría, una producción nacional que fue estrenada este fin de semana, si mal no recuerdo, en Amazon Prime, que está bien buena, está cruda la serie, la verdad. Yo todavía no la termino. Y Ah, por pero mi empezaste a parte, ver. sí, pues la empecé. ¿Y qué tal? No, sí, me quería subir ese carro. No, buena, pero cruda. La verdad Sí. que bien. No, pero me gusta cómo tratan la historia, la encuentro así como, de hecho, descarnadamente real, podría decir. Ujú. Y no, recomendable, ahí Camilo le hace su apreciación, y no solamente aparte de la serie como tal, sino las proyecciones que se pueden establecer en torno a estar realizando actualmente ficciones de esta calidad. Y yo por mi parte hice un pequeño video de recomendación del documental Jodorowsky Dune, la película ideada en la mente al menos de este mago psicoanalítico, que era escritor de cómics, dramaturgo, bueno, tantas profesiones que tuvo este caballero, sobre una película que nunca se alcanzó a filmar, la película Dune. Y ahí está, bueno, al que quiera ahí ver los videos, están bien buenos, ahí para que los revisen. Una película que quiso volar demasiado cerca del sol y se terminó quemando por lo visto. Así es, pero el documental es bueno, sabes que hay tanto para agarrarse, hay tantas cosas con las que uno creció y dices, bueno, acá está como su semilla, el semillero de eso, que aparte tan famoso se hizo, que el documental yo lo encuentro entretenido, pero también se le puede sacar la otra vuelta. Así que, bueno, como lo digo en el video, el documental está en YouTube, no, es bastante entretenido, así que ahí, para que lo revisen. Así es, yo ya aquí cerro el tema. Vi hace unas semanas, unos meses, no me acuerdo ya, todos los días son iguales. El Dune, la película, la que sí se realizó, la que sí se estrenó, la de David Lynch, hace que en los 84, creo que es 86. Bueno, será conversación de otro día, pero la vi a propósito de que se empezaron a anunciar algunas cosillas sobre la nueva adaptación que se va a hacer del libro y que a partir de eso yo sabía de la existencia de esta película y algo de Jodorowsky, y de repente me enteré y ahora tú me lo confirmaste que es un documental sobre la película que nunca se hizo. Así que eso me queda pendiente ahora para ponerme al día con Dumpo, el no proyecto de el chileno escritor y de fama, conocimiento internacional. Ya, pero sin darnos más vueltas, vamos a referirnos a una película que sí se realizó, que sí se estrenó, que es del año 2007 y es Princesita, una producción chilena dirigida por Mariali Rivas, escrita por Camila Gutiérrez y Manuel Infante y protagonizada por Sara Caballero, la princesita, una pequeña llamada Tamara, Marcelo Alonso, que hace de Miguel, María Gracia Omeña, que es una profesora de Tamara, que no se nos especifica el nombre, y Natalia, te digo al tiro porque se me está cargando el nombre, Asenjo, voy a jugármela, Acevedo, casi, Natalia Acevedo, que interpreta a una chica adulta que tampoco se especifica su nombre, que es un tipo de hermana mayor de Tamara y que pseudomante también de Miguel. Todo este enredo de pseudo, esto otro, ¿por qué se lo planteamos? Porque la película, imagino que la han visto, y si no, bueno, ojalá la vean después de esta conversación, narra los acontecimientos de Tamara. Está contada desde la perspectiva de ella, cómo ha sido su vida siendo parte de una secta, de un culto, que está ubicado en el sur de Chile, en un sector indeterminado, pero que por los paisajes abundantes y hermosos naturales que hay, es bastante evidente para nosotros. Y
ella está entrando, bueno, a su pubertad, le está llegando la primera menstruación, está a punto de llegarle, y por esta razón Miguel, el gurú de la secta, el líder, que tampoco es, bueno, yo creo que tal vez ahí tú puedes manejarte mejor con los conceptos, no es como este fanatismo religioso desbordado, sino que es el líder de una comunidad. Yo creo que es el concepto más adecuado, comunidad. Decide enviarla al colegio para que salga, conozca el mundo, para que él dice en algún minuto, para que ella, al haber salido de este lugar, decida por iniciativa propia querer volver. Entonces ahí su estadía en la comunidad va a ser real. Y la película parte justo en este momento, cuando Tamara sale al mundo, sale acá afuera, como dice ella, y ahí se empieza a desatar todo, bueno, toda la trama de una película que es bastante sintética. Dura 1 hora 20, 1 hora 10 en teoría, porque los últimos 10 minutos son de crédito. Eh, y así se empieza a desnudar una trama y una serie de acontecimientos que, bueno, vamos a relatar. Sí, la película tiene como punto de partida centrarnos en el personaje de Tamara, una niña que, bueno, ella está como tú bien dijiste, está ingresando a la parte de su vida cuando los cambios hormonales se empiezan a mostrar, y esto justo coincide con el ingreso al colegio. Ella, pese a que viene desde esta comunidad, la cual desde el principio se nos muestra, y no es tampoco algo azaroso que la comunidad es perteneciente a mucha gente que podríamos considerar como linda, así son como estos especies de neo hippies donde sus interacciones físicas se tratan más que nada como de abrazarse, donde se ven bastante vinculados con lo que es el medio ambiente, aparte, bueno, la fotografía de la película es de lo mejor que tiene, entonces te da como esa sensación de que ellos están protegidos en torno a su propio núcleo. Una de las primeras, por ejemplo, actividades que vemos que ellas realizan es recolección de manzanas, entonces esto tiene que ver mucho con una simbiosis que siento yo, esto no lo deja patente la película, pero sí es una idea que yo saco que es como que el culto trata sobre la conexión que tienen ellos con la naturaleza. Ahora, una vez que el personaje de Marcelo Alonso, quien yo creo que podemos identificar muy bien como el villano de esta película, manda a la niña Tamara al colegio, tampoco se especifica a qué curso llega, podemos ver que es un colegio como de clase media alta, y ella empieza a tener, ella no lo dice, no lo expresa, de todo esto está contado a través de una voz en off, que son los pensamientos de Tamara, no es la voz de la niña, de hecho la voz la interpreta la actriz Aline Kuppenheim, pero sí son los pensamientos que esta niña tiene, no están contados tampoco como que están en el momento, de hecho podríamos interpretar que está como que ella en el futuro está hablando de lo que sentía en el pasado, bueno, tiene una forma bien interesante de narrarse, también súper onírica. El tema es que cuando Tamara llega a este curso ella se ve atraída, tal vez por simpatía, después, bueno, vemos que es algo más por un compañero de curso de nombre Nicolás. Entonces, esta afinidad que tiene con él choca directamente con los pensamientos que le inculca su maestro, su gurú, que es Marcelo Alonso, quien constantemente le está diciendo que el mundo de afuera no es bueno, que ella tiene que centrarse en la comunidad, y son esas pequeñas como cebos que te muestra la película para que podamos caracterizar al personaje. De hecho, tampoco la película es que se detenga a hablar mucho sobre ellos y prácticamente los tira a este mundo que ya está determinado para que jueguen en las reglas en las cuales están adscritos. De hecho, yo siento que al Exacto. principio, y podría decir que es algo que le juega un poco en contra de la película, que siento que al principio, pese a que es un muy buen inicio, como que si, yo interpreto que te muestra más las cosas, te las muestra más que te las cuenta, pero igual es una forma, también esa es una forma de contar una historia, y de hecho, como al principio decía, la fotografía es súper bonita, y como que en ese sentido la película te sabe, te hace hacer la inmersión en la trama, y uno queda en un muy buen pie después para abordar esta ambientación de donde se confluyen ambos aspectos, tanto la vida en la secta como el transitar en este colegio de Tamara. Sí, la película parte, de hecho, literalmente parte con una pequeña introducción como de relato de cuento.
de cuento natural, que no recuerdo las especificaciones lo que dice en este minuto, pero ese inicio te da a entender o te plantea la hipótesis que planteabas tú un poco, porque es un culto que su característica es la relación con la naturaleza y que se justifica constantemente en eso. Em, y que a su vez tú lo ves lo ves como en distintas pistas que te va dejando la película, o en distintos como argumentos o situaciones. A mí lo que me llamó la atención desde el principio mucho fue que uno generalmente, cuál es el gran error, como después llegando hacia el final o hacia algún punto de la película, lo que me llama más la atención es lo atípico que es que alguien de la secta promueva la salida, o del culto de la comunidad promueva la salida de uno de sus miembros de la comunidad. Me parece que ese es el principal cagazo de plano que se manda a Miguel, porque con eso, nada, pues manda a la chica paradójicamente a cumplir lo que él quería, pues que ella aprendiera, que ella fuera inteligente, porque él la eligió como la heredera, ¿cómo se llama? La elegida, ese es el nombre que se le da, para llevar a su hijo. Entonces, por eso también quiere que no solo sea buena, sino que además sea inteligente, aprende y todo. Y finalmente eso les termina costando, nada, pues que se conozca un poco más de su comunidad y todo, llegaremos a ese final. Pero eso es lo primero que me llama la atención. Y luego que el relato está contado a través de ella, como decías tú, pues esas voces en off, esos pensamientos que son muy decidores y que yo los encontré geniales. La película es muy minimalista, es muy minimalista. Es una cámara, un espacio natural bien armado y una sala de clase, y sería. Y el resto es diálogo, bueno, está el granero, hay un par de, ya tal vez exagero un poco, pero el punto es que no hay grandes espacios, ya que o sea, los grandes espacios no son construidos, son espacios naturales, hay una casa por aquí, un granero por allá y sería, pero el resto son los diálogos, el resto son las conversaciones. Incluso hay algunas escenas muy particulares en las que se utiliza el recurso visual para darte a entender ciertas cosas. Entonces, volviendo al inicio, el que nos cuente la forma en que Tamara ve el mundo, habiéndose criado, aunque no se nos especifica, pero uno asume que por lo menos su primera infancia la vivió en la comunidad, las formas en que ve el mundo afuera es súper interesante, súper rico, porque parte diciendo cosas como acá afuera, o sea, algo como Miguel tenía razón, acá afuera están atrapados en la ignorancia. Y puta, sí, pues, ¿cachai? El alejamiento que tenemos de la naturaleza y el alejamiento por el antropocentrismo al final, ¿cachai? Por eso creernos el centro del universo en algún minuto literalmente, y hoy en día, a pesar de que no sea así literalmente, en el hecho y en el paradigma lo es, seguimos creyéndonos el centro de las formas de vida, hace que nos comportemos de una manera súper artificiales, súper en poca conexión con la naturaleza, que es lo que ella justamente conoció. ¿Cachai? Cuando la profe, cuando recién se están presentando, les pregunta por el último libro que leyó o el libro que más les gustó, ella nombra uno que hace alusión a una mujer que venía a trabajar justamente en la tierra al sur, y sus amigos la reacción es como, uy, la niña que lee libros raros, ¿cachai? Típico reacción en defensa un poco ante eso que es diferente y pseudo superior a ti, pero que, insisto, corresponde al estar alimentado y habituado por los estímulos del entorno, por estímulos innecesarios. Con innecesarios me refiero a aquellos que no son vitales, literalmente, ¿cachai? No son necesarios para sobrevivir, que se debiera ser, en teoría, la única razón o el único motivo de actuar durante el día de cada uno, ¿cachai? No morir y reproducirse si es que quiere. Em, entonces, me parece que esa forma en que ella es la protagonista y que ella nos plantee lo que piensa Miguel, lo que ha aprendido de su comunidad, desde la inocencia de la niña también. Y no sé si inocencia es la palabra que ocuparía, me rectifico. Creo que la palabra es, o sea, no lo puedo decir en una palabra, no voy a cometer los errores que dice nuestro presidente en una palabra y se tira una frase completa, pero creo que ella, como nace en ese lugar, ella no es inocente, es lo que a ella le enseñaron, ¿cachai? Es el típico ejemplo que si tú vas a un jardín católico, a un jardín evangélico, a un jardín laico, probablemente las enseñanzas que tengas van a ser distintas, y el niño no tiene culpa, no es inocente porque nada, pues el entorno le enseñó eso y no hay mucho más que él pueda hacer al respecto. En este caso es lo mismo, pues más que ser inocente, Tamara
lo que vive y lo que transmite es lo que ha sabido siempre, pues, y para ella es súper normal. A ella le dijeron, ¿sabéis qué? La gente afuera es media extraña, es media tonta, de plano. Trata de no mezclarte en eso, no les puedes hablar de nosotros, ¿cachai? Ahí hay ciertas cosas que son más secretistas, pero más allá de eso, no se, no se entra en profundidad y siento que aunque cuesta admitirlo, ese tipo, o sea, ese tipo de vida tiene sus pros y sus contras, pero en la dinámica social, por ejemplo, en la dinámica social escolar particularmente, yo siento que demuestra que no es un tipo de vida que sea per se malo o negativo, porque es súper implícitamente, súper claro de forma implícita, tácita, que Tamara es súper inteligente en términos académicos, es despierta cognitivamente hablando, ¿cachai? Piensa más de lo que piensan sus compañeros, piensa de una forma mucho más madura y no es necesariamente por las situaciones que ha vivido, que claro, la película después vive situaciones mucho más traumáticas, ¿cachai? Es violada, es drogada, pero en el primer punto, cuando recién está empezando a tener conversaciones con sus compañeros, tú evidentemente notas que es una cabra más mayor, digamos, más madura intelectualmente. De hecho, ella, pese a ser una niña que recién está ingresando a la etapa de la pubertad, bueno, y sabemos que las niñas maduran antes, en todo sentido, mucho antes que el varón, ella tiene un tránsito y que también te lo muestra la película, que es que ella, cuando sabe que ella va a ser la persona que va a contener al heredero, al hijo de Miguel, que, bueno, por un orden jerárquico que está implícito, va a ser la persona que va a continuar con esta comunidad sectaria. Ella se muestra bastante orgullosa de serlo. En un momento ella dice, la elegida puede hacer lo que quiera. Y en ese tránsito que tiene la película, cuando desde esto que yo les comentaba al principio, que la comunidad es muy naif al principio, es como muy así, estamos en conexión con la naturaleza, pero a partir de ese punto, cuando también al personaje de Tamara le dejan implícito que ella va a ser la persona que va a tener que ser fecundada, porque ella lo tiene totalmente canalizado en su pensamiento, al menos como hecho, que ella va a ser la persona que va a tener que ser embarazada para que Miguel siga con este tránsito y que al mismo tiempo la comunidad no se extinga. Entonces podemos decir que ella en un momento está bastante orgullosa de ser la persona que es elegida, pero cuando los primeros cambios empieza a suceder en su cuerpo, ella se empieza a dar cuenta a lo que se está ateniendo. Ella, cuando le llega su primera menstruación, lo primero que hace es sacarse su ropa interior y lavarla, prácticamente como negando el hecho de que se está acercando a pasos agigantados el momento que va a tener que tener sexo. Y esto es algo que también funciona en la película como algo que hace avanzar a la trama, puesto que en este punto nos encontramos con el personaje de la profesora de Tamara, que en una dinámica muy de los colegios mixtos, a mí me tocó, escribiéndose en papelitos acerca de dudas, eligen la de Tamara. La profesora la interpreta por la letra y la pregunta de Tamara era si es que el sexo duele. No sé si con estas palabras explícitamente, pero Sí, es la esta primera penetración dolía demasiado. es exactamente. Y esto llama la atención de la profesora. O sea, más que nada porque en este momento entendemos que pese a que, claro, Tamara está teniendo estos cambios en su cuerpo, tal vez no es la edad para que ella tenga esa clase de inquietudes, más si Mm. es que nos situamos en el tema del dolor, en el hecho mismo del sexo. Entonces esto lleva a que la profesora quiera conocer este mundo de la secta. Y nosotros como espectadores también no nos introducimos, sabemos que, bueno, vemos cómo es la interacción del personaje de Miguel, Marcelo Alonso, con la profesora, siempre bien sincrético. También esta hermana mayor, la cual habla francés y con este idioma habla con Tamara, también con esa idea de estar ocultando algo. Ahí nosotros, pese a que tampoco nos dan muchas luces de cómo funciona este entramado, si a nosotros como espectador se nos sitúa, al menos locacionalmente, dónde está esto, qué es lo que oculta y bueno, hasta ese punto nosotros vemos que
tal vez si es que Miguel quiso que la niña Tamara saliese a este mundo exterior, hasta en ese momento se da cuenta que tal vez no fue tan buena idea, tal vez algo estamos exponiendo de nosotros, algo de nuestra comunidad enclaustrada en sí misma está saliendo al exterior y pese a que ellos mismos no lo asimilan como algo malo, están totalmente en conocimiento que esto no es algo que el resto tenga o deba asimilar. Nosotros mismos como sociedad, si es que sabemos que una niña que está entrando a la pubertad y que ella está designada no por algo voluntario, aunque así lo fuera, sería estupro, pero en este caso es un crimen en sí mismo. Y es un crimen que ellos como comunidad saben que está tipificado así y por eso lo están ocultando. Entonces, a mí, a ver, en esa parte del guión siento que no me termina de calzar porque si es que Miguel, como un líder sectario, quiere tener un hijo, entonces bajo ninguna lógica tendría la idea de sacar a esta niña que lo va a contener hacia el mundo real. Pero bueno, al menos ya para lo que son interacciones de la película, sí funciona. Sí, al menos uno como espectador se interesa mucho en cómo se origina, o no sé si se origina, pero sí desde qué punto está edificada esta comunidad. Y de hecho, bueno, en este mismo tránsito de escenas que les estamos contando con Camilo, se encuentra la primera escena yo lo interpreto, y de hecho creo que eso lo conté a Camilo antes de conversar la película en el podcast, que la escena de este primer viaje lisérgico, o estas imágenes lisérgicas que le Cambio de ocurran a colores, Tamar, claro. sí, tienen unos colores muy saturados, las Muy neón. imágenes, exactamente, las imágenes oníricas que tiene Tamara cuando Marcelo Alonso, el personaje de Miguel, le dice que tiene que beber de un brebaje. Siento que toda esa escena, esa primera escena, te la maneja, a mí al menos me gustó harto, no me sacó de la película como otras escenas de corte lisérgico y onírico que están presentes. La primera me gustó harto y también alimenta como esta interpretación que uno le puede dar a la película, porque pese a que a ti no te dicen qué es lo que ocurre, en los rostros de los personajes evidentemente se da cuenta de que algún tipo de encuentro se está dando. Y ahí siento que esas elipsis narrativas, eso que la película no te cuenta, es tiende a ser mucho más interesante y mucho más rico a nivel de historia que las cosas que se plantean de forma explícita. Y vaya que hay cosas explícitas ya una vez que avanzamos en la trama. Sí, yo creo que a mí igual me gustaron muchas de esas escenas, o sea, como formas de comunicar me gustaron harto, porque siento que son súper sugerentes, pero a la vez esa sugerencia tampoco es tan indirecta ni abstracta. Como dices tú, tenemos los colores, es un color muy fuerte, azul en algunos casos, un rojo medio rosado en otros, y Marcelo Alonso haciendo la pega nomás, ¿cachai? Mirando en un primer plano a la cámara, y ni siquiera mirándola a veces, sino que con el primer plano encima suyo, y el resto es hacer expresiones, ¿cachai? Y ni siquiera expresiones, sino que miradas. Entonces siento que narrativamente y comunicacionalmente esos fragmentos, esas escenas están súper buenas. A mí por lo menos me gustaron harto. Porque, insisto, pues logran transmitir muy claramente lo que se está haciendo sin ni siquiera acercar a la niña, por ejemplo, a la actriz, a Sara Caballero, a siquiera prestarse para insinuar la violación. ¿Cachai? Que me parece que igual es algo súper rico, porque a mí siempre yo creo que a mucha gente le pasa, pero a mí por lo menos me pasa cómo se maneja el tema de las escenas que son más subidas de tono, no tanto lo sexual, sino que la violencia también con los niños, ¿cachai? Porque más allá de que puedan estar sus papás ahí presentes y de que se les explique todo el cuento, es hacerle tomar conciencia de algo que es súper fuerte y que tal vez para su nivel de maduración no sea tan beneficioso. Y en este caso se evita totalmente y ese evitarlo no hace eh, ¿cómo se llama? Que pierda peso narrativamente. Eventualmente la niña obviamente sabe que su personaje la están violando, qué sé yo, pero ella como individuo no tiene que ponerse en esa posición, ¿cachai? Ni remotamente.
Entonces me parece que hay dos pájaros que se matan con el mismo tiro. Y además guarda relación con el aura un poco que tiene la película. La película, como les decíamos, es súper humilde, no sé si humilde, porque humilde se tiende a asociar como algo malo, así como, oye, hago lo que puedo. No, y es humilde en el sentido de que no tiene grandes aspiraciones, es muy meta con respecto al relato mismo, en el sentido de que ustedes cuando vean la película o si es que la vieron, van a darse cuenta que es algo súper tranquilo, o sea, ni siquiera acelerado, ¿cachai? Como con mucha calma, las conversaciones, los relatos, las reflexiones. Hay muchas escenas, y eso es otra de las cosas que me gustaron mucho, que son puro silencio. Porque, o que hay silencios largos entre personajes, ¿cachai? No es como un silencio porque vemos a una persona avanzando, no, es como dos personajes frente a frente, casi sin decirse nada. O una escena como la escena del final que parte en un lugar y va avanzando, 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 avanzando sin sonido alguno, sin, casi sin pensamiento alguno de Tamara. Y la película no tiene miedo en jugar con eso, que es algo que puta, como que hoy en día da miedo, ¿cachai? O sea, a mí no, pero a la gente que crea el cine como que el silencio le perturba, ¿cachai? No, no pueden haber espacios de silencio o les da miedo jugársela por tener esos espacios de silencio. La película los tiene nomás, ¿cachai? ¡Pum! Va, listo, porque es lo que corresponde o lo que la directora en este caso consideró que era lo que quedaba mejor en ese lugar. Y eso, para volver a la idea inicial con la que partí, eh, va muy de la mano con lo que es la historia misma, con lo que son los personajes, que son como una mezcla de alegres pero calmados, que son espirituales, muy espirituales, ¿cachai? Ahí se habla de Dios, pero no se habla de una forma tan canónica, tan papal, si es que quieres ponerle un calificativo. O sea, hay una creencia de este ser superior, pero el resto para abajo es cosa de ellos. Entonces siento que en la forma y en el fondo la película es coherente y eso no solo se agradece, sino que hace que en sí misma quede bien. ¿Cachai? Tener la capacidad de que no te esté hablando, por ejemplo, como cuando hablamos de Fahrenheit, que la película te estaba hablando de un tema súper social y profundo, ¿cachai? Que hay que calentarse la cabeza y hay que tomarse pausa, pero en la forma, en la manera de contártela, en realidad cayó justamente en lo que criticaba. Acá no. ¿Cachai? Acá es coherente la forma y el fondo del relato, el qué se está contando y el cómo se está contando. Es que el ritmo de la película es súper pausado, encuentro que es como una decisión de cómo querían contar la historia, porque, a De ver, autora, contar una historia, totalmente. sí, porque contar la historia de una secta puede ser un tobogán donde puedes meter millones de personajes y que más encima está el tema sexual y acá se toma otra forma de abordar una Ujú. historia que es súper manida y que una historia que tiene millones de, o sea, no sé si millones, pero tiene bastantes ejemplos en la vida real y acá hay otra forma de abordar el tema, o sea, de partida si tú vas a la secta de unos bosques preciosos, le das un tratamiento muy bonito a lo que son los colores, de hecho la película tiene, no sé si serán, no, o sea, no sé si el filtro se llamará sepia, el que están ocupando en la película, pero el film se ve muy Instagram, así como Ujú. estas tonalidades muy, Bastante de colores, como sí, como no sabría identificar, o sea, no podría decirlo en palabras, pero se ve muy como de fondo de Instagram, pero eso ayuda al impacto visual que tiene al y ambiente que que se crea. casa también, exactamente, y se casa también con el cómo están contándote la historia. Estamos hablando de una película, como dijo Camilo, de 1 hora 10 y que, bueno, al menos yo pucha, me hubiese gustado que durara 30 minutos más como para que nos dieran más Ujú. pistas de cómo funcionaba esta secta, este culto que ni siquiera sabemos a qué adoran. O sea, de hecho, el personaje de Miguel, sabemos que es el líder de la misma, sabemos quién es el que maneja los hilos ahí, tiene esas ínfulas mesiánicas, pero nosotros lo sabemos prácticamente por los diálogos que tiene solamente con Tamara. O sea, sabemos también que hay otras personas participantes de la comunidad, pero todo lo que sabemos de él.
y también del personaje, aparte de los pensamientos que tiene la voz en off narradora, es lo que el líder nos quiere demostrar. O sea, por ejemplo, hay una parte donde él, prácticamente casándose con esta idea del yo decreto, el secreto, por decirlo de alguna manera, le dice a Tamara que ella, si es que desea algo, el universo va a confluir en lo que ella pida. O sea, una cita prácticamente sacada de lo que es Paulo Coelho, pero ya está ahí inserta, está ahí para que nosotros se nos caracterice cuál es el pensamiento mágico que tiene esta comunidad, y el resto son cosas que, bueno, la película te lo muestra como a hurtadillas, como que te va dejando las ideas para que uno haga las conexiones mentales y uno también se pueda caracterizar de forma interpretativa. Insisto, pudo haber sido de otra manera. A mí me hubiese gustado que sea de otra manera, pero bueno, la dirección, el guión decidió que sea así, y personalmente siento que la jugada le sale. Es una película que se deja ver. Encuentro que a nivel de actuación, pese a que a veces la niña la encuentro media inexpresiva, está la voz en off que Mm. te cuenta todo lo que está pasando. Aparte, a mí no me gusta no me gusta mucho evaluar la actuación de los niños, porque yo sé que son niños, pues entonces hay una carrera entera que todavía tienen que hacer, y aparte el personaje de la niña es bastante fuerte. O sea, saberse que ella va a ser la persona que va a tener que copular con un adulto, y eso siento que para un niño no tiene que ser una idea feliz, siempre tiene que verse desde el punto de vista de que lo más probable es que ella lo va a pasar mal. O sea, pese a que nosotros estamos hablando de que en un momento ella se siente agradecida de ser la persona que va a cargar con el hijo, con el heredero. Estamos hablando frente a todo de una violación, Mm. frente a todo estamos hablando de una relación sexual que no va a ser consentida, que está dogmatizada por una idea que es más grande que la persona que va a ser víctima del delito. Y en ese sentido la película te lo deja patente. Y claro, pese que al final la idea se vuelva mucho más gráfica porque hay una escena de esto, tampoco es que vamos a ver órganos reproductores, pero sí te lo deja de forma gráfica que eso está pasando. Antes de esa última escena, todo lo demás lo podemos interpretar a través de los silencios que nombraba Camilo, a través de estas imágenes oníricas que les mencionaba yo, que insisto, a mí la primera me gustó más, después las otras siento que me sacaron, pero ahora, para contar la historia, para que nosotros rellenemos en nuestra mente todo esto tan horrible y pérfido que está ocurriendo, y que al mismo tiempo esto no lo lleven personas que nosotros podamos interpretar así como no, ellos son malos, no. O sea, ellos son esta comunidad, pese a que sabe que el resto no puede asimilar lo que ellos están viviendo, para ellos está bien. Y en ese sentido, a mí la película me gusta cómo está contada, me gusta cómo ellos decidieron la forma de que de esta secta se vea caracterizada. Eso último que decías tú, la violación en sí misma, que se materializa, da a conocer una de las perspectivas de la comunidad. A ver, uno de los temas que tiene la película, estoy de acuerdo en lo que dices tú, que si hubiera durado media hora más, puta, igual bien, ¿cachai? Como conversábamos, pues, es parte de la propuesta del autor, y ahí uno no debiera meterse tanto, pero sí creo que tal vez unos minutos más tal vez le habrían hecho bien. Ahora, ¿qué habría contado en esos minutos más? Tampoco sé, ¿cachai? En una de esas no, pues en 20 minutos más la película se ha ido a pique, no sé. Pero dentro de eso un poco que de espacio de relato que tenemos, no sabemos mucho más de la comunidad, como que qué es lo que los mueve, o sea, hay una relación con la naturaleza que es súper evidente y súper explícita, pero no, pues eso podría haber sido unas personas que viven en el campo, ¿cachai? Podría haber sido un activista medioambiental que estaba alejado de la ciudad y sería, ¿no? No es muy diferente en ese sentido. Y es cuando llegamos hacia el final, cuando Tamara empieza a cuestionarse el hecho de ser la víctima, como decías tú, de este abuso, que empieza a salir a flote el aspecto más oculto, como para seguir en la misma idea de la comunidad, que es la corporalidad. Y aquí es donde yo sí creo que empiezo a jugar el rol del líder de secta. Ah, ya, ¿por qué decía esto? Porque ahora me acordé, se me había ido. Que los elementos de secta que nosotros conocemos o que hemos visto en documentales, en casos reales, en casos semi-reales, no sé, en todo como la cultura popular y la noción que hay social de la cultura,
o sea, de las comunidades y de la secta, es que hay un montón de ingredientes que uno ve generalmente, pues un tipo que tiene una gran labia, que es súper buen orador, que parte súper abajo y termina cometiendo o incitando un suicidio colectivo, ¿cachai? Que hay más de un caso, que es lo peor. Pero acá nada, pues yo pensé que igual me iba a encontrar con harto de eso y de hecho los diálogos de Marcelo Alonso como prédicas propiamente tal son mínimos, son muy pocos. Eh, es algo de lo que nombraba al principio, pues parte del atractivo que tiene que te lo cuenten desde la chica, pero uno de los pocos elementos de la secta propiamente tal y de la comunidad propiamente tal que aparecen es la noción del cuerpo como algo que no es tuyo, sino que es de todos. Y que de ninguna manera es tuyo, no es que sea tuyo y de todos, no, es de todos, no es tuyo. Alguien se lo dice explícitamente a ella, creo que es la chica, la chica como pseudo adulta joven que no se especifica su nombre, que le dice tu cuerpo no te pertenece. En algún punto cuando ella ya está empezando a dudar y cuando ya después de estas clases de educación sexual y que la profesora va a la casa un par de veces, Tamara dice en una de sus reflexiones cuando trataba de entre escaparse y, eh, y evitar como no autoflagelarse, pero como cuestionarse a sí misma el hecho de que no quiere hacer esto. Dice, me llamó la atención una frase que la anoté, decía como, tengo ganas de enterrarme o de que la vida no se me entierre, pero no enterrarme como para desaparecer, sino que para ensuciarme de esta pureza. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ella como niña es como, oye, ¿sabes qué? A mí me van a hacer esto porque yo soy pura. Como puta la weá, me dijeron que era pura, puta tengo mala cueva de justo haber nacido pura, ¿cachai? Como una cualidad X. eh, y ella lo que quiere es quitarse esa pureza, porque si no es pura, no va a ser violada finalmente. Eh, y ese detalle también es muy decidor, ¿cachai? De la forma en que está pensando ella, que más allá de que no quiera algo, las razones o el paradigma desde el que lo hace sigue siendo el de la secta con esta idea de la corporalidad, de que ella tiene que mantenerse pura, como se le dice en algún principio, que ella quiere quitarse esta pureza, y una vez que ella se logra escapar, se va donde un compañero y van a un muelle donde generalmente ella y la comunidad estaba. Y ella con su compañero de curso con el que nombraba hasta el principio empiezan a tener relaciones o un pseudo intento inicio de relaciones sexuales y los encuentran, pues del cabro no sabemos nada, asumimos que nada, lo deben haber matado, lo han tirado por ahí, no lo sé realmente. No recuerdo si es que se especifica qué le pasa o qué le hacen. Entonces, a Tamara la toman desde este como espacio muelle, no estoy seguro, y la llevan al granero, la tienen encerrada un rato, después la drogan y hacia el final empiezan a salir frases de castigo, porque ella, me acuerdo de otro momento que es un poco antes de ese, que ella empieza a observar a los miembros de la comunidad en un jacuzzi, un pseudo sauna que tienen, y Miguel le dice, ¿tú crees que solo por ser la elegida puedes hacer lo que quieras? ¿Cachai? Cuando ella empieza a rebelarse, ya no querer ciertas cosas o querer otras cosas, y hacia el final, cuando ya finalmente la van a castigar de plano, esa es la acción que se está cometiendo, le dicen, él dice en tono ritual, la vamos a lavar de su mezquina libertad, ¿cachai? Que tú eres libre, pero tienes que ser empático, ¿cachai? Tienes que ser solidario, si no eres un mal libre, es como tienes que hacer esto, si no lo haces, estás mal, ¿cachai? Eres egoísta. Y luego, la frase que más quise anotar en relación a lo mismo, previo al inicio del ritual en que las violan grupalmente, que es más bizarro, más crudo, todavía más que bizarro, crudo, es que se dice, no se toca el cuerpo de todos con las manos de uno. Dice Miguel haciendo alusión a que ella tuvo relaciones con un chico que a ella le gustaba y no con la comunidad en su totalidad. Entonces me parece que ante este punto, ante la idea que tienen del cuerpo y de la vitalidad, es que sale esas como triquiñuelas que nosotros sí asociamos mucho más a las sectas y a las culturas, o sea, perdón, a las comunidades que tienen estas características, porque terminamos viendo a un tipo que a través de un argumento que puede ser muy lógico, o no sé si lógico, pero que por lo menos te hace sentido desde cierta perspectiva, termina justificando un acto
que ya está bien, la moral, la ética y todo sigue siendo también una construcción social, pero es una construcción social que por lo menos busca respetar ciertos límites, ¿cachai? Que los límites que tienen que ver con la individualidad de los sujetos sin que eso descarte lo otro. Pero estando la individualidad siempre primero, porque al final, al principio y al final del día y de tu vida eres tú nomás, ¿cachai? Interactuando o no interactuando, pero eres tú. Entonces aquí es cuando a mí me parece, y estos son los últimos 10 minutos de la película, así es que me parece que sale a flote todas estas, no sé si todas, pero la principal característica del culto y de la figura, que en este caso no es tan mesiánica, pero que sí es este orador que justifica al final actos que son criminales por un lado y poco éticos por otro, eh, a través de argumentos que pueden ser más o menos buenos, más o menos de acuerdo, eh, pero que salen a flote, ¿cachai? Que es cuando él deja de ser este tipo tan pasivo y tan calmo y tan seductor a ser, nada, pues el tipo que en la realidad ha hecho a gente, ha envenenado gente o lo ha mandado a, no sé, pues, a atacar a otro, etcétera. Sí, de hecho, en la película es una forma con la cual ella cuenta su historia, que al principio la comunidad se ve como algo muy, muy familiar, donde todas las personas se ven como un igual, y de hecho creo que está plasmado en alguna parte de lo que se dice sobre, sobre el lugar donde están, pero y nos vamos, si bien nos vamos acercando ya hasta el final, se empieza a ver como este elemento que es inherentemente malo, o sea, bajo ninguna lógica el de drogar a personas para finalmente abusar directamente de ellas puede ser entendido como una parte integral y no estamos ahí relativizando la moral de nadie, es prácticamente es saber que eso está, es algo intrínsecamente siniestro, pero es una forma con la cual la película cuenta su historia y yo estoy bastante de acuerdo contigo. Siento que toda esa parte de pasar de lo sacro a lo profano, o al revés realmente, de lo profano a lo sacro, está súper bien determinado a través del personaje. Nosotros, por ejemplo, a Tamara la vemos cuando ella, después de ver una instancia de sexo, ella busca empa- eh, tirarse al río que está cerca de la comunidad prácticamente para limpiarse. Después nosotros vemos que eso ya después choca con la idea de que es su pureza la que finalmente la va a hacer no merecedora, pero sí su pureza es la que determina que posteriormente vaya a ser víctima de este punto culmine de la secta, pero insisto, es una forma con la cual la película, a través de lo que no se dice, se sabe contar. Y ya cuando llegamos a a la última parte con este granero quemado posterior, cuando Tamara se despierta después de haber sido abusada, ella no sabe lo que le pasó realmente, ¿no? Ella no, o al menos en ese momento no está interiorizada con lo que le ocurrió, estaba drogada, pero ella en el acto mismo de irse de este lugar es cuando, y de hecho no lo hace de forma a propósito, es prácticamente un accidente que deja caer unos candelabros que estaban ahí y bueno, ella incendia todo este lugar que ya vendría siendo la última escena. Después, bueno, hay hay una voz en off que habla prácticamente dándole como un cierre, que tiene algunas ideas que se conectan, otras que podrían ser consideradas más a proyección, pero pese a que no nos cuentan tampoco cuál es el futuro de este personaje, evidentemente hasta en el momento del cómo te cuentan esa escena, con toda su oscuridad, con la misma forma súper parsimoniosa que la voz en off te va diciendo este pensamiento que tiene posterior al hecho que ocurrió, y siento que es un cierre súper, a ver, la palabra redondo, pero tal vez no le queda, pero sí es un cierre súper satisfactorio para todo lo que te contaron, pese a que no hay una forma como orgánica, o no sé si orgánica, pero no es como un puzzle que se termine de cerrar en la última escena, pero es la historia que te cuentan, es la historia de una niña
que estaba determinada para terminar siendo parte de algo que ella no podríamos decir que aceptaba, pero que al principio tampoco denegaba, pero bueno, su misma madurez como, ni siquiera como un personaje, sino como ser humano, le hizo revelarse frente a esto y hasta ese punto, el culmine de la película, su cenit de hecho, está súper bien armado y, insisto, me hubiese gustado mucho más que me hubiesen determinado a la secta, me hubiesen dicho cómo funcionaba jerárquicamente, cuál era la influencia, cómo se sustentaba más allá de bueno, esta recolección de manzanas que les comentaba, ¿no?, al principio, pero al menos lo que yo vi durante esa hora y 10 me dejó bastante satisfecho. Algunas algunos agujeros nomás en el guión que bueno, les comentamos, pero como producto final siento que cumple y que cumple bastante, sobre todo a nivel de propuesta visual y bueno, las historias de sectas siento que son morbosamente atrayentes Sí. siempre para uno, independiente que lo que se cuente casi siempre es súper mórbido y que tiene mucho que ver con personas que no están preparadas para aquello que las están preparando otras personas para asimilar. O sea, A ver, pese a ejemplificarlo concreto, a ver si es que se te ocurre algún caso o algo. es que siento que cuando se les, a ver, se amolda a estas personas, son personas que la mayoría no tienen ni que ganar, mucho menos que perder, y son carne de cañón, o sea, en este caso la secta de la película Princesita son personas que les vemos que no les falta nada, insisto, son personas que parecen pertenecer, no a una élite, pero sí son seres humanos que se ven que no tampoco son personas en riesgo social, entonces, claro, no la podemos determinar en ese sentido, pero por ejemplo hay otros casos mucho más conocidos, casos donde finalmente se terminaron cometiendo atrocidades, no sé si peor es que una violación, es muy complicado cuantificar, más cuando se trata de algo tan pérfido como un ultraje sexual, pero por ejemplo, donde se terminaron asesinando a centenares de personas, vemos que son siempre núcleos de seres humanos desposeídos, tal vez a diferencia de lo que se ve en Princesita, sí se me ocurre, por ejemplo, la masacre de Jonestown, donde personas no podríamos decir que fueron obligados a suicidarse en pro de un bien mayor. Y a mí, pese a que la película me gusta cómo está armada, me hubiese gustado que le hubiesen dado mucho más contexto, sobre todo al tema de la secta. Sí, yo pre-verla tenía la noción, probablemente errada, de que tenía cierta inspiración o surgimiento a partir de lo que había ocurrido con Antares de la Luz, que es nuestro caso más cercano en Chile con respecto a este tipo de comunidades y de asentamientos humanos. Pero claramente no es así, po. Como dices tú, por ejemplo, en el caso de Jonestown, nosotros igual estuvimos viendo un documental, por si es que a alguien le interesa, que está en YouTube. Es súper fácil acceder a él, es cosa de buscarlo. Bueno, está en inglés en YouTube. Que se llama Jonestown, The Life and Death of People's Temple, que es la vida y muerte de la gente del templo, que es como People's Temple, es el nombre que tiene un poco no sé si una iglesia, porque no alcanza a ser una rama como particular de ellos mismos, pero es el nombre que tiene, digamos, la comunidad, este grupo particular que es seguidor de Jim Jones. En ese caso, por ejemplo, en ese documental, las mismas declaraciones de las personas y lo que tú vas viendo en registros audiovisuales te van mostrando la figura de una persona que termina ascendiendo y si al final, como dices tú, los obliga a matarse, pero en realidad se va a obligar a envenenarse, a suicidarse. Es una obligación, igual yo diría como que de obligación incluso tiene súper poco, porque es como medio a la fuerza, ¿cachai? Al final los termina empujando a matarse porque el tipo está más acorralado que nunca y de hecho te confirman hacia el final que no es del típico caso del tipo que se mata como hoy por la creencia y la cuestión, sino que muere de un balazo en la cabeza. O sea que alguien ahí no, nada, pues vio la oportunidad y dijo ya terminamos con esto, ¿cachai? Y hubo gente que tuvo que arrancar mientras los otros se estaban matando. No sé, así que fue una locura.
Y de repente todos esos componentes de las sectas, como decís tú, son morbosamente interesantes, pero yo, más allá del morbo, sí tengo como del final por lo menos, sí tengo cierto interés en la dinámica y en el funcionamiento de la misma. Porque creo que lo hemos conversado, no sé si he grabado off the record, pero siempre he tenido como una debilidad por estos modelos alternativos a la democracia, o que paradigmáticamente no son tradicionales, ¿cachai? No son el común de lo que una persona consideraría como lo más beneficioso o lo correcto de plano. Entonces, en ese sentido, sí, pues me llama la atención qué te hace creer y que en el caso, por ejemplo, de Jonestown es el típico caso que uno ve, ¿cachai? De una comunidad que se empieza a armar y que construyen literalmente desde cero su comunidad, la levantan a puro trabajo, puro ñeque, con sus plantaciones, de forma agrícola, con todo el cuento, y puta, resulta, pues, ¿cachai? Alguien dice por ahí, cuando tú ves el documental, una persona dice, esto se podría haber ido por un súper buen camino, pero en realidad Jim Jones decidió irse por otro. Y ahí es como el punto de quiebre, cuando el tipo empieza a pasarse películas en los 70 en un Estados Unidos que es súper, que está sufriendo la filtración de la información de que el gobierno está espiando a las personas, entonces la desconfianza es absoluta y eso, bueno, a la vez de que a él le permite consolidarse más como figura referente, a él mismo le hace creer que está siendo observado o perseguido y empieza a alucinar. Y ahí nos estamos metiendo como al documental ya y al caso mismo. Pero tienes la figura ascendente de un tipo que generalmente es el centro, ¿cachai? Más que las personas, es el centro mismo de la misma. O sea, valga la redundancia, es el centro mismo de la comunidad, de la secta que se termina formando. Pero en el caso de Princesita, Miguel es un personaje secundario casi, no puedo decir irrelevante, pero es un personaje secundario como de no tanta cercanía, ¿cachai? Sería como el sidekick, si es que lo quiere llevar a términos de superhéroe. Lo que es poco común, lo que no es malo per se, ¿ya? Y con esto te termino para darte la palabra, no es malo per se, pero el evitar 100% ese elemento creo que hace que la película quede un poco coja, como conversábamos. Podría ser menos, menos ausente la presencia, por lo menos teóricamente, de esta figura que al final es el que construye, entiende uno, y lidera todo lo que está ocurriendo. Es que siento que igual la forma de contar la película a través de la voz en off tenía que particularizarse más que nada el relato en la persona que lo estaba contando, que en este caso es Tamara, y bueno, también el nombre de la película da cuenta de cuál es la visión que vamos a ver. Sí, o sea, a mí me gusta el personaje de Miguel, aparte que, bueno, nos vamos a descubrir ahora que Marcelo Alonso es un Mm. actor que está destinado per se a realizar estos papeles de persona que no está en sus cabales emocionales ni mentales, y ya vimos lo bien que hizo el papel en la película Araña. Pero claro, nosotros podemos interpretar que Miguel, el jefe, el gurú de la secta, es un personaje es cercano, pero tampoco podemos decir que es alguien carismático, tal vez contraponiéndolo con este personaje de Jim Jones, que bueno, lo vemos prácticamente como un Jerry Lewis del templo de la gente que él forma, o sea, no estamos más encima. ¿Para qué nos vamos a hacer los lesos? En ese sentido, Estados Unidos es caldo de cultivo para que estos personajes inescrupulosos, pero con un carisma y una labia increíble, se hagan paso entre la gente. Y aunque suene peyorativo, las personas que estos tipos eligen son siempre seres humanos, como, bueno, como ya nombré hace un ratito, desposeídos, personas que no tienen mucha instrucción, y en el documental lo dice, las personas que se acercaban a la iglesia, al templo de la gente, eran de partida personas de raza negra, personas que no tenían, personas que tenían que en algún punto de los últimos pedacitos de fe que le quedaban todavía, tenían que depositar esa esperanza en un personaje, y Y Jim Jones le mujeres. estaba ofreciendo exactamente mujeres de raza negra, personas enfermas también, muchos ancianos. Entonces, si es que a ese subconjunto de la población que no le está quedando nada, le ofreces
le ofreces una idea que tal vez no está tan presente en el pensamiento del estadounidense promedio, que es que la iglesia de Jim Jones se casaba con cierto, y bueno, no con cierto, sino que de hecho con la idea total de la equidad, de la igualdad, de los preceptos socialistas. O sea, de hecho, Jim Jones tenía ahí bastante cercanía con el Partido Comunista estadounidense, siendo que prácticamente el comunismo en Estados Unidos y más en esa época de Guerra Fría era algo proscrito totalmente, y Jim Jones supo cómo darle ese vuelco a su idea de religiosidad, puesto que en la época cuando él se alza con su iglesia, con su templo, se estaban viviendo todo lo que era la revolución racial. De hecho, Jim Jones se posiciona mucho con lo que son los preceptos también de Martin Luther King, de Malcolm X, y vaya que caló estas ideas, esta revolución también, este cambio de paradigma a nivel religioso. Prácticamente recorrió California, o sea, la costa de California entera en busca de personas, y después posteriormente vemos que prácticamente era para esclavizarlos. Haciendo el paralelo con Miguel, claro, son dos jefes, son dos gurús de secta diametralmente diferentes, pero si es que nos vamos también tal vez al meollo del asunto, ambos querían cosas bien, bien parecidas, que era prácticamente subliminar al sujeto, o sea, que el individuo dejara de ser individuo y sirviera al bien mayor. En este sentido, la idea de prácticamente borrar a que Tamara sea un ser pensante y que se entregue a la idea de engendrar su hijo, tampoco es tan diferente a la idea que quería Jim Jones de prácticamente fundar una, una nueva comunidad donde, bueno, él sea la persona que parte y que reparta, y que sea el ser superior, y bueno, después todas las ínfulas mesiánicas y prácticamente suplantar la idea de Jesús fue algo que ya posteriormente le vino cuando estaba ebrio de poder, y bueno, fue lo que realmente lo llevó a este punto culmino, que fue obligar a ingerir una mezcla de jugo de uva, creo, con cianuro a más de Ujú. 400 personas, donde 200 eran niños. Y yo siento que ese es el tema más sórdido de Jim Jones y con su templo de la gente. O sea, charlatanes que han vendido religiosidad en Estados Unidos hay decenas, o sea, no son pocos los casos, pero que hayan finalmente terminado en un suicidio colectivo, más encima en un país que es colindante con Venezuela. O sea, la masacre de Jonestown es algo muy... Siento que no se pudo haber dado en otra sociedad que no sea la estadounidense, donde estas personas tienden a alcanzar cuotas de poder increíbles, pero al mismo tiempo, pese a que la historia calza mucho en el pensamiento estadounidense, es también algo increíble que se haya dado hasta el punto de que lograron trasladar a más de 500 personas a otro país. O sea, la masacre de Youngstown es un hecho, siento que sin precedentes en todo el planeta. Sí, y no deja de ser impactante. Como dices tú, por una parte, él logra, o sea, el convencimiento de hacer crecer esta comunidad y de que sea buena y de que se logre todo este ideal em, que tú hablabas, no sé, socialista o espiritual, o el nombre o la orientación ideológica que tenga. eh, Hace desaparecer el sujeto porque las personas decían que casi no dormían y estaban tan empeñados trabajando que incluso aquel que decía que dormía, no sé, 2 horas, en realidad casi que estaba perdiendo el tiempo. Casi que se peleaban por ver quién dormía menos. Entonces, ante eso, algunos de los miembros de la comunidad afirmaban que su individualidad desaparecía, ¿cachai? Que sus derechos ellos mismos los iban cediendo y dejaban que Jim Jones decidiera por ellos, actuara por ellos, que también es lo que ocurre en Princesita, en la película, porque nos vemos más allá de esta chica que hace lo que Miguel le pide, y como que mantiene el status quo de la comunidad, el resto no habla, ¿cachai? Literalmente no habla, creo. Entonces, eh, pasa y en este caso, claro, al ser una ficción tiene un final feliz para ella, pero
Aún así, ellos terminan todos quemados, por ejemplo. Lo de Johnston es más caótico, porque, o sea, no caótico ni siquiera, sino que es más impresionante porque para la gente que no conoce el caso, cuando dice Pablo, claro, ellos se van de Estados Unidos porque empiezan a sospechar de él, principalmente de él, porque hay personas, hay desertores que están empezando a plantar acusaciones con respecto a las irregularidades y a los abusos de plano que estaban ocurriendo. Eh, Hay un senador, no me acuerdo si era bueno, un político estadounidense que viaja, que está en un buen momento popular y dice, ¿sabes qué? Voy a ir, porque la gente además se le estaba acercando a él, los desertores, para que les ayude con sus familias, porque a todo esto, como era un pastor, familias completas se metían. Por ejemplo, se salió X persona, pero quedó su esposa, quedó su hermano, quedó su mamá, metidos en la secta y no podían salir, porque no ni siquiera porque estuvieran embobados ni nada, sino que porque el tipo los tenía casi con armas apuntándolos. eh, o sea, no así, pero la sensación era esa, como que ya la figura de Jim Jones era muy oscura. El punto es que este político del que les hablo va a Guyana, que es donde se asienta la comunidad por última vez, para ver qué onda, porque son todos estadounidenses al final, y ya conversan, qué sé yo, cuando se están yendo, eh, un par de individuos les entregan unos papeles filtrados a los periodistas que dicen, por favor, ayúdanos a salir de aquí. Y cuando, luego de que ocurre esto, van a tomar el avión, a la mañana siguiente los matan. Los agarran a balazos, literalmente, no tiene más eufemismo que ese. Los agarran a balazos, los videos están ahí porque estaba lleno de periodistas y está todo grabado. Eso es una de las cosas cuáticas que tiene el documental, que te muestran cómo los miembros de la comunidad empiezan a dispararles, ¿cachai? Claramente no eran todos, pero eran algunos, y que estaban mandatados a hacerlo. No estoy seguro, a ver, el político se nos dice que murió, no lo revisé en realidad, no lo busqué, pero hay cuerpos, ¿cachai? Mueren víctimas, por lo menos 4 personas que de los que estaban en el avión, y posterior minutos después de eso empieza la muerte por el envenenamiento, y ya es cuando ya se desata la locura. Entonces te das cuenta ahí que las mismas personas decían de dónde salieron todas estas armas, ¿cachai? Escapar era difícil porque además empezaron a rodear estos mismos guardias armados, valga la redundancia, eh, y que nada, pues era o te matáis o te matamos. Y ahí insisto, pues, ya no es ni siquiera el complejo mesiánico que te hace decir, ¿sabes qué? Tenemos que finalizar nuestra participación en esto. No, me pillaron, no voy a morir, y los mato todos, ¿cachai? No sé, bueno, es una weá que ya es otro nivel del razonamiento que tiene este individuo, o del no razonamiento, no sé, hay otra cosa que se produjo en su cabeza que es muy lejana. Bueno, cada secta es un mundo aparte, y esa expresión nunca pudo haber sido tan adecuada. Pero en el caso de Jim Jones, como dices tú, es súper impactante, y choqueante por eso mismo, porque el tipo se encierra solo, empieza a matar a todo el mundo y, nada, po, y así termina justificándose cosas para sí mismo, no sé, una wea que es muy... Yo quedé enredado porque al final cuesta explicarlo, ¿cachai? Cuesta como tratar de describirlo cuando te tratas de meter en la cabeza y en el por qué ocurre esto. Es que el remate que tiene todo lo que ocurre en Guyana posterior a este escape, prácticamente como quien, no sé, Moisés llevando a la tierra prometida a su pueblo, es algo demasiado impactante. Como tú bien dices, está todo registrado. Había muchos documentalistas, periodistas, la misma comitiva que viajaba con los congresistas estadounidenses, y a mí lo que me deja, siento que es como una sensación como como que te aprieta algo en el pecho, es el último audio que está registrado, cuando Jim Jones les dice que no hay otra forma de escapar, que ellos nunca van a ser entendidos, que la comunidad ha llegado a su fin, y hay una mujer, una voz femenina que lo increpa diciéndole, yo estoy dispuesta a morir, pero acá hay niños y ellos deberían velar por un futuro diferente. Y en ese diálogo a ella la misma gente le empieza a amedrentar diciendo que no, que la comunidad es tal, o sea, hay un despojo del individuo,
hay una colectivización de una mente unificadora entre todas esas personas que uno desde el exterior, o sea, estamos hablando de que somos personas que están adentrándose en un caso donde tal vez tantas décadas ha pasado, pero no hay un punto de lógica como para que esa cantidad ingente de personas hayan estado en el mismo plano como para arbitrariamente no haber presentado ninguna clase de idea contraria a que los hayan obligado a suicidarse. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo a que más que que ellos realmente no deseaban morir, pero Jim Jones había penetrado tanto en su mente, o sea, los miembros de la secta finalmente terminan siendo no solamente los líderes de un movimiento, terminan siendo también los padres, hasta las mismas personas lo empiezan a canalizar con la misma idea de un dios, pero el que esté todo esto registrado, que sea un audio totalmente verificable, que las imágenes con todos estos cuerpos muertos, donde podemos identificar a niños, personas mayores, y que al mismo tiempo el mismo líder de la secta haya fallecido, claro, no envenenado por esta mezcla de jugo con cianuro, pero sí de un balazo en la cabeza, es que como que te grafica, no es como te grafica un panorama absolutamente desolador y que todo esto haya estado registrado y que sea palpable y que tú intentes adentrarte en la mente de qué estaba pasando por el cerebro de todos esos seres humanos, lo vuelve mucho más chocante. El documental, como bien decía Camilo, está en YouTube. Es un caso que tiene mucho documento, puesto que, bueno, como le hemos dicho, todo está registrado, tanto en audio como en video, así que si tiene alguna oportunidad, tal vez no el documental La vida muerte de la gente del pueblo, también hay otros registros del History Channel también que son bastante, tienen mucha conexión con lo que nosotros vimos con Camilo para que lo revisen. Es un caso que es tan impactante como necesario, Sí. porque también vemos que el tema de los líderes religiosos sectarios no es algo que podamos identificar solamente en los 70 y en los 80, pues sí, actualmente hay hartos de eso, hay Mm. bastantes de hecho. Eh, es un tema, volvemos a lo del principio, pues es un tema tan impactante como interesante por lo mismo que dices tú y por las habilidades. Por ejemplo, mientras hablaba me acordé de un detalle que en la comunidad Jim Jones tenía puestas como unos megáfonos, unos parlantes en distintos lugares y lo único que se escuchaba era su voz. La gente claramente estaba desconectada de los medios, de las radios, de lo que sea, nada. Lo único que escuchaban era la voz de Jim Jones diciéndoles qué tenían que pensar, qué tenían que decir, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, que no podían escaparse porque los iban a juzgar, iban a perder un montón de cosas, la gente no los iba a aceptar afuera en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y son técnicas que son puta, tan crueles como efectivas, pues, ¿cachai? Sino algo de inteligencia hay en eso también, en el repetir constantemente. Y con lo que decías tú del despojo de la individualidad, bueno, ahí volvemos a conectarnos con Princesita y lo que te decía, pues, en su caso se justificaba a nivel corporal, a nivel biológico, que es coherente con el mundo que te crearon de una comunidad centrada en la relación con la naturaleza, como con el concepto de Gaia propiamente tal, pero que tiene este factor común por la desindividualización, que en el caso de Miguel nunca estamos completamente seguros si es que es por fines egoístas o es de convicción de él real, pero que está ahí pues, como elemento que es clave tal vez para la comunidad después de la figura mesiánica, el desprenderte de tu, insisto, individualidad, pues el hacerte parte de un colectivo, porque es a partir de eso es que tienes un comportamiento más de enjambre, ¿cachai? Y se mueve la masa para un lado y tú la seguís nomás. Y no, y bueno, es parte de ser parte de un grupo también. En la política ocurre, en los partidos políticos yo por lo menos no soy muy de partidos políticos por eso, ¿cachai? Más de decir, no, es que la política y la weá, no, más allá de esos clichés, es porque por lo menos mi concepción de las cosas, o para mí mi libertad, como el poder actuar según lo que yo creo, más allá de que esté bien o mal, es algo que no me gusta transar. Y ser parte de un partido político, por ejemplo, implica eso, ¿cachai? Que por más que tú podéis no estar de acuerdo con algo, o incluso estar de acuerdo con lo que te estaba planteando el del frente,
por temas de partido no puedes seguirla. Y esas limitantes son, perdón, y con esto te doy la palabra, esas limitantes son eso, pues son limitantes del individuo, pero tienen lógica dentro de una comunidad y es lo que ocurre en el caso de la secta, solo que aquello en lo que se cree mucho más. Pues, el partido político, por último, es una mentira que todos que creen, pero que se siguen recordando que es una mentira. En cambio, en lo de la secta, no, pues la secta hay una cuestión que se compra 24/7 y que se vive a fondo y con la vida, literalmente se vive con la vida misma. Es que la colectivización de todo núcleo humano y te sublimina la individualización y eso, bueno, siento que es una idea prácticamente madre de todo grupo que se junte en pro de un bien que es compartido. Pero bueno, en este caso de los grupos sectarios que finalmente, lastimosamente, muchos terminan en actos que son considerados crímenes porque son hechos que son inherentemente siniestros, malvados, lo deja mucho más patente. En el tema, de hecho, del suicidio hay a nivel sociológico mucho que ver, o sea, desde el punto de vista que la gran mayoría de las sociedades lo condenen, puesto que atenta contra el derecho natural mismo de la vida, te lo vuelve mucho más rico a nivel, bueno, como narrativa, y siento que eso es lo que nos acerca a esta clase de relatos, o sea, a qué punto tuvo que haber llegado ese despojo del mismo ser humano, de su misma caracterización propia, como para entregarse al hecho de ingerir algo con lo cual un, el hecho mismo te iba a hacer trascender. Algo que está muy patente en el discurso final de Jim Jones era que él reivindicaba su muerte no como un acto, no como un acto de redención para ellos, sino que era un suicidio que iba a ser el punto con el cual iba a formar un precedente, pero no para ellos, sino para el mundo. Este suicidio colectivo iba a ayudar a demostrar que el mundo estaba lleno de cosas malas y bueno, que esto haya estado en la mente de un ser humano que no haya tenido una pizca de remordimiento en querer asesinar a más de 500 personas, creo que es el conteo Son final entre ellos. 909 es lo que aparece por lo menos en el inicio del En, documental, 909. Imagínate, o sea, casi 1000 personas desde una perspectiva donde él tan ebrio de poder, tan ensimismado en su misma figura, donde él tenía que prácticamente partir las aguas entre lo que era bueno y lo que era malo, es que, no sé, o sea, a mí el tema me genera mucha interés, pero es un interés que está basado prácticamente en el desconocimiento y también en la atracción que uno siente de forma muy culpable tal vez sobre estas figuras que son eminentemente siniestras. Insisto, cualquier tipo de colectivo, como tú bien dijiste, que te vuelve soldado, porque yo eso es lo Ujú. que interpreto que son estas personas que pertenecen o a un partido político o una iglesia de nicho. Para mí, antes que sujetos pensantes, los veo como soldados, po, y esos soldados son los que finalmente subliminan su propia capacidad de pensar y se terminan inmolando por un bien o por un bien que ellos creen que es un bien, pero por una idea mayor. Exacto. Ojalá que revisen el tema de la masacre de Jonestown para las personas que, bueno, que les pudo haber parecido tal vez atractiva una palabra media, media, no sé, siniestra para esta clase de eventos que son tan malignos, pero bueno, yo sé que hay personas que les gusta saber esto por la misma capacidad de aprender. Exacto. Oye, Pablo, a propósito de eso último que decías, como para que vayamos cerrando, no sé qué ideas generales tienes como ya de síntesis final de lo conversado de Princesita, sobre todo, que fue lo que nos convocó esta noche, o este día, o esta mañana, depende de qué hora estén escuchando esto. Princesitas me gustó como ejercicio narrativo, sobre todo por cómo se veía la película
y que se siga apostando por esta clase de productos que siento que no se dan tanto en el cine, sobre todo en el cine chileno. Las mejores bases, los mejores ejemplos tal vez de lo que ha dado nuestra industria chilena cinematográfica son casi siempre historias de época y que han sido Mm. grandes historias de época. O sea, nosotros en el capítulo pasado hablamos de Araña, también nos dimos tiempo de hablar de Machuca, y son dos muy buenos ejemplos, claro, del mismo director, pero Magali Rivas tiene esta película que a mí me gustó, tiene Antes joven y alocada, que a mí también, sabes que cuando la vi, pese a algunos vicios visuales que son medios que te dejan medio descolocado, una película que como apuesta, ya, démosle, si hay que seguir. Y bueno, ya centrándonos en Princesita, a mí la película me gustó bastante. Es importante mencionar que está en la plataforma gratuita, afortunadamente, Onda Media. Es medio Ujú. complicado buscarla, sí, así que ahí para que se craneen, pero la película está disponible de forma online, insistimos, es bastante corta, así que véanla, sí, es bastante recomendable. Y complemento la sugerencia, para quienes tengan BTR está disponible en el BTR On Demand, BTR Play por internet o en el VOD bueno, de la caja de la tele tradicional para quienes quieran acceder a ella. Por mi parte, mi idea final es muy similar a la que planteaste tú. Es una película que yo supe de ella solo porque paseándome por la Austral, cerca del Cineclub, vi el afiche, que es un afiche hermoso, que a mí me gusta mucho por los colores que tiene. Bueno, aparece Marcelo Alonso de perfil con esta figura media universal, como de espacio en su figura, y los colores neones rosados muy brillantes. Solo eso me atrajo visualmente como el mensaje que te está transmitiendo y después incorporar el hecho de que sea sobre una secta y todo el cuento me terminó de convencer o de atraer. Y una vez vista, siento que me quedo conforme con lo que vi. ¿Cachai? No es una locura, no es mi película favorita ni nada, pero me quedé con un buen sabor de boca, me agradó haberla visto. Creo, como conversamos, que planteaba cosas, que proponía cosas, que no aspiraba a ser más de lo que es, pero que independiente de eso tiene algo que decir y aportaba en algo. ¿Cachai? Creo que es un buen intento, es un buen producto, y de hecho no es tan producto, ese es el tema. Es una buena obra. Creo que se acerca más a la idea de obra que de producto. Y ojalá sí sea como un punto de referencia o de partida para otras cosas. Creo que fuimos súper claros en decir que se queda media coja en algunos minutos, puede ser medio, o se siente así, tal vez somos nosotros los que estamos con un paladar más acostumbrado al cine chatarra y por eso sentimos que es muy, muy escueta, pero ojalá se sigan saliendo productos así, ¿cachai? Nosotros lo hablamos, culpas más o culpas menos, la idea de la secta y de estas comunidades mesiánicas son atractivas, ¿cachai? Entonces ver algo así, con acento chileno, creo que se agradece igual, o se agradecería igual en un futuro. O sea, tenemos un caso como conversamos hace un rato, súper directo, que es lo que ocurrió con Antares de la Luz y todo este cuento que terminó con el tipo colgado en Perú, ¿cachai? Y con gente que hasta el día de hoy sigue presa. eh, o sea, una pelada de cable gigante, un grupo de personas muy chicos, etcétera. Tiene los mismos condimentos que uno podría tomar para sacar o crear una historia o narrar o documentalizar el suceso verídico, fáctico que ocurrió. Pero ojalá salga más de este estilo. Y esto lo digo como a modo súper de gusto personal nomás, porque ¿cachai? Lo que conversábamos. Será culposo, será morboso, todo lo que tú queráis, pero hay algo de atractivo en estas comunidades alternativas, digamos, a la civilización occidental, por lo menos. Entonces, si es que desde Chile se pueden producir propuestas o ideas relacionadas a esto, vamos, ojalá que sean más. Ojalá que sea más, pues Camilo, así es. Así que eso, pues, muchas gracias a la gente y nos Los, estaremos viendo la próxima semana en un nuevo Planeta Sapiens. Así que recuerden que eso, muchas pueden gracias. escuchar y sapear lo que vamos compartiendo en Instagram, la arroba Planeta Sapiens, y lo mismo en YouTube, Planeta Sapiens Podcast. También se están subiendo los capítulos largo, completo y tendido. Así que aprovechen y accedan desde donde les sea más cómodo. Nos estamos escuchando y leyendo la próxima semana. Que estén bien. Chao. Chau.